El Islam suní y el chií, las dos grandes ramas del Islam. Seguro que hemos oído hablar de ellas, pero ¿sabemos realmente en qué se diferencian? Bueno, pues en este análisis vamos a ir directos al grano, a desglosar de una forma clara y neutra cuáles son esas distinciones fundamentales basándonos siempre en las fuentes. Venga, vamos al lío. La pregunta del millón es justo esa. ¿Cuál es la diferencia clave? ¿Dónde está el origen de una separación que ha marcado la historia del Islam desde hace, más de 1400 años? Vamos a intentar responder a eso. Para no perdernos, vamos a seguir un mapa muy sencillo. Primero, el origen histórico, que es donde empieza todo. Después, nos meteremos en la gran disputa, el concepto del imamato. Veremos también cómo ven de forma distinta a los textos sagrados y a los compañeros del profeta. Luego, un tema un poco más denso, los atributos de Dios. Y de ahí a lo práctico, las diferencias en los rituales diarios, para acabar con una pregunta final que, ya veréis, da que pensar. Y es que todo, absolutamente todo, arranca en el momento más crítico que vivió la primera comunidad de musulmanes, justo después de la muerte del profeta Mahoma. Ahí se plantó la semilla de todo lo que vendría después. A ver, situémonos. Año 632. Muere el profeta y no hay un plan claro sobre quién debe liderar. Entonces, un grupo de sus compañeros más cercanos se reúne y elige a uno de ellos, Abu Bakr, como el primer califa, el sucesor. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo. Otro grupo, que se conocería como los Shi'at Ali, o sea, los partidarios de Ali, creía firmemente que el profeta había dejado dicho que su sucesor debía ser su primo y yerno, Ali ibn Abi Talib. Y esta disputa, que empieza siendo política, es el verdadero punto de partida de la división. Y justo esa pelea inicial por quién debía ser el líder acabó convirtiéndose en la diferencia teológica y política más profunda entre suníes y chiíes, el concepto del imamá. Ojo, porque esto es absolutamente clave para entenderlo todo. Desde la perspectiva chií, el imamato no es simplemente elegir un presidente o un rey. No, como vemos aquí, es un pilar fundamental de la fe, algo que está al mismo nivel que creer en Dios o en la profecía. ¿Y qué significa esto? Pues que el líder, el imán, no lo puede elegir la gente en una votación. Tiene que ser alguien designado directamente por Dios, y por esa misma razón se le considera infalible, incapaz de equivocarse en temas de religión. Esta tabla lo deja clarísimo. Para los suníes, el líder es un guardián, sí, político y religioso, pero elegido por la comunidad. Y no tiene por qué ser perfecto o infalible. Para los chiíes, en cambio, la cosa es radicalmente distinta. El imán tiene una autoridad que viene de Dios, es de naturaleza divina. Su elección es por designación divina, lo que llaman nas, y por tanto, la infalibilidad es una condición indispensable, como decíamos, un pilar de la fe. Claro, una diferencia tan grande sobre quién debe liderar afecta a todo lo demás, afecta a cómo cada grupo interpreta las fuentes del Islam y sobre todo a la opinión que tienen sobre las personas que estaban más cerca del profeta. Para los suníes, todos los compañeros del profeta, los sahaba, son un modelo a seguir. Se les considera la mejor generación y por tanto todo lo que transmitieron se considera fiable. Pero para los chiíes la visión es mucho más crítica. Respetan y veneran a los que apoyaron a Alí, por supuesto, pero son muy duros con otras figuras importantísimas para los suníes, como el propio Abu Bakr, a quienes consideran que usurparon el puesto que le correspondía a Alí. Y esto, claro, tiene unas consecuencias enormes a la hora de decidir qué dichos del profeta son auténticos y cuáles no. Y el Corán, aquí hay que ser muy precisos. La postura oficial y mayoritaria, tanto de suníes como de chiíes hoy en día, es que el Corán que tenemos es la palabra de Dios completa, sin cambios y protegida. Dicho esto, es verdad que, históricamente, hubo debates y acusaciones de lo que en árabe se llama tahrif, o sea, alteración. Algunas corrientes antiguas, sobre todo dentro del chiismo, llegaron a decir que se habían quitado partes que hablaban de Alí. Pero insisto, y esto es importante, hoy por hoy la inmensa mayoría de los académicos chiíes rechaza de plano esas ideas. Vale, pues ahora nos metemos en un terreno un poco más filosófico, más teológico si queremos. Vamos a ver cómo entiende cada grupo los atributos de Dios que se mencionan en el Corán. El punto de partida para ambos es este versículo, y es que dice dos cosas que parecen contradictorias. Por un lado, que Dios es único, que no hay nada que se le asemeje, pero por otro lado le atribuye cualidades que nosotros entendemos, como oír y ver. Entonces, el gran debate teológico es ¿cómo se come esto? ¿Cómo se reconcilian estas dos ideas? Pues aquí tenemos dos caminos muy distintos. La corriente suní más tradicional opta por la afirmación. Es decir, si el Corán habla de la mano de Dios, se afirma que Dios tiene una mano. Pero, y aquí está la clave,
Se añade la coletilla bila kaif, que significa sin preguntar cómo. O sea, la tiene, pero no es como la nuestra, y no podemos ni imaginarla. En cambio, el enfoque chií, muy influido por una escuela teológica más racionalista, prefiere interpretar estas cosas de forma metafórica. Para ellos, la mano de Dios no es una mano literal, sino una metáfora de su poder o su generosidad. Todo con tal de evitar cualquier idea que pueda recordar a un cuerpo físico, y así mantener la trascendencia absoluta de Dios. Y claro, todas estas diferencias teológicas, que pueden parecer muy abstractas, al final bajan a la tierra, a la práctica diaria de la fe. Un ejemplo perfecto lo tenemos en la ablución, el lavado ritual que se hace antes de rezar. Los primeros pasos son básicamente los mismos. Lavarse la cara, los brazos, pasarse la mano por la cabeza, pero, ¡pam!, llegamos a los pies y ahí está la diferencia. Basándose en lecturas ligeramente distintas del mismo versículo del Corán, los suníes entienden que hay que lavarse los pies por completo. Los chiíes, en cambio, interpretan que basta con pasar la mano húmeda sobre ellos. Parece un detalle pequeño, ¿verdad? Pero es algo que se hace 5 veces al día y marca una diferencia muy visible. Bien, pues después de este recorrido por el liderazgo, la teología, los textos y hasta los rituales, llegamos a la pregunta final. Una pregunta que algunas de las fuentes que hemos analizado plantean sin rodeos. A ver, mucho cuidado con esta cita. Es fundamental saber de dónde viene. Procede de un sector suní muy rigorista, de línea dura. El término que usa, rafida, que significa los que rechazan, es una forma despectiva de referirse a los chiíes. Evidentemente esto no lo piensan todos los suníes, ni mucho menos, pero sí nos sirve para ver hasta qué punto, para algunos, la división es total. No la ven como una diferencia de opinión, sino como una ruptura completa. Y con esto llegamos al final, a la gran pregunta. Si tenemos en cuenta que las diferencias afectan a pilares de la fe como el imamato, a la propia historia sagrada, a cómo se concibe a Dios, ¿estamos hablando de dos escuelas, dos formas de entender la misma fe? ¿O la divergencia es tan profunda que ya se podría hablar de algo más? Es una pregunta muy complicada. Y la respuesta, como hemos podido comprobar, va a depender totalmente de a quién